Gloria a Dios. Buenas noches, mis queridos hermanos. Amén. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Es una bendición siempre estar con los santos, buscando el rostro de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra en el Evangelio de Lucas, capítulo 15. Lucas 15. Gloria a Dios. Del versículo 17 en adelante. Amén. Si usted lo tiene en Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículo 17 en adelante. Dice así la palabra en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Rendimos toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu a ti. Amén. Impáctanos por ella, Señor, como una marca de fuego, como una poderosa herramienta espiritual. Cubro en tu sangre maravillosa, Señor, y llévate toda carga de tu pueblo, y que podamos oír afinadamente el consejo poderoso de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Y la gloria es para Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Puede tomar asiento. Esta parábola es parte de una trilogía de parábolas que habla nuestro Señor Jesucristo, y habla de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo perdido. Y la verdad que aquí podríamos tener fácilmente una serie de mensajes maravillosos que sirven para rescatar principios bíblicos y diferentes enseñanzas que van a ser herramientas para nuestra vida. Solo esta parábola del hijo pródigo puede ser vista desde al menos 3 ángulos. Vista del punto de vista del hijo pródigo, o sea, del hijo que fue un despilfarrador de los bienes, que se gastó a manos llenas la herencia y quedó sin nada, con hambre, sin amigos, sin dinero en la bolsa, sin dignidad. Y algo más que vamos a apuntar en este sermón. También podemos verlo desde el punto de vista del hermano mayor, el cual estuvo toda la vida con el padre, el cual nunca dejó su hacienda, la hacienda de su padre, el cual siempre estuvo ahí en el trabajo, en la seguridad, en la abundancia, en la cobertura, en la protección, y de tanto ver la abundancia dejó de verla. Le dice a su padre: ¿cuánto tiempo he trabajado contigo y no me has dado ni un cabrito para poder gozarme, para poder compartir con mis amigos? Y estaba tan ciego, tenía todo lo que había en el campo, en el fondo, en la hacienda de su padre, estaba a su disposición, pero de tanto verla, dejó de verla y dejó de percibirla, de apreciarla. Y finalmente también podemos ver esta parábola desde el punto de vista del padre.
del Padre. De ese Padre amoroso que, a pesar de que amasa una gran fortuna, de acuerdo al espíritu de esta palabra, no para Él, sino para sus hijos, no lo hace de una forma egoísta, egocéntrica, de enriquecerse, de elevar su nombre, sino de proveer lo mejor, la abundancia, la excelencia para sus hijos. Y obviamente este Padre es Dios. Este Padre es Dios, un Dios tan magnánimo, tan exageradamente generoso, que no solo crea un huerto para Adán y Eva, sino que creó todo un universo. O sea, el Señor, como diríamos, se las mandó. Cuando fue a crear al hombre y la mujer, le hizo una casa tan grande, llena de estrellas, el sol, la luna, los grandes océanos, una infinita cantidad de flora y fauna, solo para poner un hombre tan pequeño y tan frágil, pero que lo levanta como la corona de la creación, como el punto cúlmine de su sabiduría creativa, de su poder y su palabra, y extiende el manto del amor, de la comunión y de la paternidad con Adán y Eva. Gloria a Dios. 3 puntos de vista muy interesantes. Obviamente no tenemos el tiempo de ver los 3 ahora, pero tal vez hagamos una serie. Si nos entusiasmamos, podemos ver esta parábola en estos 3 aspectos. Pero yo quiero proyectarlo ahora desde un punto de vista del Padre, y esta parábola la voy a renombrar como la paternidad perdida. La paternidad perdida. Diga conmigo, la paternidad perdida. Hay muchos sentimientos que son desagradables en la vida, así como miles de otros que sí nos traen gozo. Pero ¿a quién alguna vez no le han dolido las muelas? Algún diente por ahí que usted no se lo cuidó bien, o le gustó mucho lo dulce y le vino un dolor de muelas, tal vez en medio de la noche, que es peor porque no puede correr al dentista. A mí me pasó aquí, pero la única pieza que me falta fue un dolor tan grande y me dolía mucho, y cuando me fui a atender ya era tarde, too late, demasiado tarde, y me la volaron sin decir agua y perdí la pieza. Y hasta el día de hoy está el testimonio de que no me la cuidé lo suficiente, y de ahí tuve conciencia, producto de un dolor agudo que podía ser crónico. Eso marcó en mi vida un nuevo hábito de cuidado, pero producto del dolor. Mucha gente que ha perdido toda la vida, tal vez por la droga, por el alcohol, como este joven, por despilfarrar, por farrearse los recursos, se han dado cuenta tardíamente que se han quedado solos, vacíos, endeudados y socialmente a la orilla del camino. Ya no son el alma de la fiesta, ya no son el centro de atención, ya no son el Gardel que canta. Yo no sé cuántos saben lo que significa hoy canto Gardel, hoy canta Gardel. Cuando pagan. Exactamente. Claro, ¿por qué? Porque Carlito Gardel, ¿ya? El argentino, pero famosísimo en su tiempo, cuando él iba a actuar, le pagaba muy bien, porque era extraordinario en su época, y cuando le pagaban, él se regocijaba e invitaba en el bar, o donde él estuviera cantando, en algún casino, y él invitaba a todos. Vamos a beber, vamos a celebrar y yo pago. Entonces decían, ¿cuánto paga Gardel? ¿O cuánto le pagan a Gardel? Porque ahí bebían todos y comían todos de gratis. Y eso es sinónimo del pago. Pero muchos Gardeles se quedaban planchados. Después que cantaba se quedaba sin ni uno. Y eso provoca dolor. ¿Cuánta gente usted la ha visto próspera y hoy no tiene nada porque aprendió de la peor manera la sabiduría financiera? Aprendió los golpes.
Podría dar muchos ejemplos de lo que es dolor y aprender a los golpes, aprender en reacción al dolor, pero creo que hay pocos dolores en la vida que son peores que la orfandad. La orfandad es algo que nos ataca a cualquier edad. Si yo le preguntara con todo respeto a mi hermana Ruth Leal, ¿le afecta todavía la partida de su papá? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Yo cuando hablo con mis hermanos, ya ahora incluso he estado whatsappeando con mi hermano mayor, con Manuel, que estuvo enfermo, y con Ricardo, mi otro hermano también de los mayores, y yo puedo percibir un dejo de dolor, un dejo de orfandad, porque nuestra mamá falleció hace un par de años. 2 años. Uno podría decir, pero oiga, ustedes ya están grandes. Yo que soy el menor ya pasé los... ¿Qué le importa? ya pasé los 50. Pero usted puede decir, a esa edad ya no afecta. Afecta a toda edad. Y obviamente cuanto más precoz, más afecta. Un niño de 5 le afecta mucho más que a un grandote de 50, pero siempre afecta. Cuando nosotros íbamos a ver a nuestra hermana Florentina, una querida hija de esta iglesia, anciana ya yo creo que debe andar bordeando los 90 años, sí, claro. Y ya un poquito perdida en su mente, producto de la cantidad de años y bueno, la salud de la mente también va fallando. Y una de las cosas que ella decía, tengo tantas ganas de ir al sur a ver a mis viejitos. ¿Cómo estarán? Decía, tengo tantas ganas de ver a mi papito. Imagínese, sáquele usted punta al lápiz, si ella bordea los 90 años, sus papás fallecieron hace mucho tiempo. Pero ella era como escuchar a un niño de 6, 7 años pensando en que, wow, no he visto a mis papás, quiero ir a verlos, con un sentido de necesidad, de orfandad, en cierto modo. Y es ahí a lo que yo quiero apuntar, que la orfandad es un espíritu, es un estado, puede ser también una sensación que ataca a cualquier edad, ricos y pobres, sabios e ignorantes. Fíjese que en esta parábola hay solo una cosa que se repite 2 veces. Hay solo una cosa que se repite 2 veces. Y cuando el hijo le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Lo dice en su mente cuando está frente a los cerdos. Cuando está frente a estos chanchitos y él le está alimentando con algarrobas y él le crujían los intestinos de hambre y decía, ¿cómo quisiera saciar mi hambre aún? Aunque sea con el alimento de los cerdos, no debe ser muy bueno el alimento de los cerdos. Y él piensa en su mente y reconoce y logra recapacitar, pero ya no había perdido todo. Amigos, obviamente no eran verdaderos amigos. Todas las mujeres, todas las chicas lindas que le rodeaban cuando él andaba con la bolsa de oro, todas las que le sonreían y tal vez le acariciaban el pelo, hoy día hasta malas palabras estaban dispuestos a darle porque no tenía nada. No tenía cómo que Gardel cantara, no tenía cómo dar un aporte a ninguna cosa porque estaba absolutamente en bancarrota. Entonces se apoderan 2 pensamientos, 2 sentimientos. Primero, de orfandad. Pensar que en casa de mi padre, por fin se acordó que tenía padre, pero ese padre no estaba ahí. No estaba el viejito para besarle las mejillas, para darle un buen abrazo, para darle un apretón de manos. No estaba el viejito para mirar sus ojos, que tal vez ya con el paso de los años se iban haciendo más grisáceos, menos brillantes, más pequeños por los párpados caídos, el rostro
luciendo las huellas de la vida, luciendo la ancianidad y el peso del trabajo de muchas décadas. Pero ese viejito amado, que tal vez muchas veces le molestó, no estaba ahí para ayudarlo. Entonces se apodera de este pecador un espíritu y un sentimiento de orfandad que lo esclaviza, que lo tortura. Sin embargo, él no se queda en esa estación de la vida y pasa al siguiente nivel del arrepentimiento y de la acción. Porque encontrarse con Dios, primero tiene que haber un sentido de darnos cuenta que estamos mal. ¿Puede un alcohólico rehabilitarse si no reconoce que es alcohólico? No. ¿Puede alguien que está en drogas o que está en negocio ilícito salir de eso si está pensando que es bueno lo que hace? No. Pero si logra reconocer su falta, su pecado, o su ruina, o su dolor, o su enfermedad, o su necesidad, su fragilidad, su orfandad, logra reconocerlo en primer punto. Y luego logra arrepentirse, o sea, hay un quebranto interior. No es que le dé lo mismo, es que realmente le importa lo que está sufriendo y quiere salir. Nosotros podríamos, y como decía nuestro hermano Rodrigo el día jueves, nosotros podemos estigmatizar a una mujer que se prostituye y podemos despreciarle, decirle pecadora, hija del diablo, si te mueres te va al infierno, y es probable que sí, que si se muere en esa condición sí se vaya al infierno, pero no es algo para alegrarse. Pero tal vez no sabemos que a lo mejor en su pasado ella fue abusada tal vez por su propia familia o algún tío, algún vecino, alguien cercano, y eso la marcó y eso le dañó tanto el corazón. O tal vez su esposo la abandonó, o su padre la violentó y eso la dañó y le provocó un espíritu de orfandad, de esclavitud, y terminó casi sin darse cuenta en la prostitución para poder sobrevivir, pagar las cuentas. Y no estoy justificando, estoy diciendo que es tanto una pecadora como una víctima, como cada persona que se hace esclava del diablo, porque cada persona esclava del pecado es una víctima del mismo pecado que la abraza. Y Jesucristo dijo: los publicanos y las prostitutas van primero al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque eran los primeros en arrepentirse. ¿Amén? ¿Me están siguiendo? No sé si están muy atentos o tienen sueño, porque yo los veo demasiado, casi con espíritu de sopor. Gloria a Dios. Entonces, la reacción, dijo: he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, hay un arrepentimiento. Y qué importante es arrepentirnos, porque es la única puerta de escape. ¿Cuántos han visto alguna vez un laberinto? Un laberinto es como una cantidad de caminos y cruces y desviaciones que tiene una sola salida, pero esa salida no es fácil. No es llegar y cruzar un pasillo y ya estoy fuera. Hay que buscar cada recoveco y no olvidarse de la ruta hasta que por fin sale por la puerta y es libre. Cada persona sin Cristo está viviendo un laberinto de pecado, de corazones rotos, de emociones, muchas veces incluso autodestructivas. Y la única puerta de salida de ese laberinto descendente al mismo infierno es el arrepentimiento. Pero también ese camino es la respuesta para cada cristiano que tal vez en el tiempo se enfrió. Que tal vez en el tiempo de tanto escuchar sermones ya no los escucha. Que de tanto tiempo de cantar alabanza ya las canta robóticamente y sin adoración. Que tal vez de tanto llevar la ofrenda al canastillo de la ofrenda se hizo tan mecánico que solo se trata de sacar un billete del bolsillo y ponerlo ahí, pero sin devoción, sin entrega, sin amor, sin contacto.
sin contacto con su adorador. No es una expresión de adoración, no es una expresión de sacrificio, simplemente algo mecanizado, robótico, religioso, meter la mano al bolsillo, extender un dinero, cualquier sea el monto, y ya, hecho está. Y quiero decirle que eso nos puede pasar a cualquiera y a todos. Venir cada domingo porque los pies se nos van solo a las 5 o 6 de la tarde al templo. Como aquellos caballos de campo que pueden estar en cualquier parte y usted le da un golpecito en el anca y llegan solos a su corral en la casa porque se sabe el camino, ya está internalizado en su cerebro. Simplemente se vuelve a casa, simplemente vamos al culto, o vamos a leer, me he propuesto leer un capítulo diario de la Biblia y lo vamos a leer, pero así como lo leo un artículo en el diario o leo un WhatsApp en el mismo nivel de profundidad, en el mismo nivel de intensidad, en el mismo nivel de pasión. Y tal vez cuando veo fútbol me apasiona más el fútbol que un salmo. Entonces estamos despilfarrando las bendiciones aún adentro del templo, aún adentro de los caminos de Cristo. Amén. Y este es un llamado que nos hace el Espíritu. Amén. A que no seamos ni como el hijo pródigo que va y tontamente derramó las bendiciones en el mundo, ni tampoco seamos como el otro hermano, como el otro hijo que estando en la bendición no la valoró, que estando en la abundancia no la valoró, que estando en la cobertura de la sangre de Cristo no la supo valorar. ¿Cuántas veces nosotros vamos por la calle y hay robos, hay asesinatos, hay violaciones, hay atropellos, hay muerte, hay virus? Y a usted no le pasa nada porque está blindado la sangre de Cristo, porque va acordonado, va flanqueado por ángeles a su alrededor y ni cuenta nos damos. ¿Cuántas veces Dios evitó que un avión se cayera, o que una micro chocara, o que un incendio se activara porque usted estaba ahí? Porque estamos sellados con el Espíritu Santo, con la sangre de Cristo, y Dios, por salvarlo, usted salva todo lo que está alrededor. A lo mejor la empresa que usted trabaja no ha quebrado, porque si quiebra usted va a quedar sin trabajo, y por amor a usted Dios guarda toda la empresa. Tal vez Dios prospera toda la empresa por causa suya. Así como toda la casa de Potifar fue prosperada y bendecida porque estaba un José. A lo mejor usted es el José que está ahí. A lo mejor en su villa no se ha establecido la droga como debiera ser en superabundancia, porque Dios está guardando su familia. A lo mejor han robado en todas las casas, pero las suyas no se han metido. Tal vez lo han pensado, lo han intentado, pero no lo han logrado. ¿Por qué? Porque ahí está la sangre del pacto guardando su vida. Entonces, ya sea que estemos en el mundo, o revolcándonos en el pecado, o traspasado dolor por él, o que estemos en la iglesia aleluyando año tras año, perdiéndonos la substancia de lo que es el Evangelio, no perdamos el norte y el enfoque, que es nuestra necesidad del Padre espiritual. Amén. La Biblia dice: todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, si el Señor dijo: yo te voy a salvar, yo te voy a bendecir, yo te voy a sanar, yo te voy a guardar, pase lo que pase, no va a cambiar su promesa ni su palabra, porque el que la prometió es fiel. Amén. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará. Amén. Si Dios se compromete con nosotros, Él no va a fallar. Así, Dios le dice al profeta: aunque la visión tardare, creo que es Habacuc, aunque la visión tardare, espérala, porque de cierto vendrá y no tardará. Amén. O sea, aunque tardare, no va a llegar atrasada. Es como contradictorio. Puede demorar, pero no quiere decir que va a llegar tarde. Puede dilatarse, pero a lo mejor en ese proceso Dios está formando nuestro carácter, está formando la paciencia, está aumentando nuestra fe, pero no es que la bendición va a llegar atrasada, sino que va a llegar en el momento
cuando sea de mayor impacto en nuestras vidas. Amén. 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 ¿Por qué Dios se demoró 25 años en darle un hijo a Abraham? Porque seguramente antes o no estaba preparado o no iba a causar el mayor peso de gloria sobre él. No es lo mismo ser padre a los 30, a los 25, que a los 100. Hay que levantar un altar a aquel que es padre a los 100. Récord Guinness. Bueno, eso hace Dios, siempre lleva sus bendiciones al límite. Bien. Pero qué importante repasar, dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y la pregunta es, ¿quién es digno? ¿Es digno usted de ser hijo de Dios? Yo no soy digno. Hazme como uno de tus jornaleros, pero usted que tampoco somos dignos de ser jornaleros del Padre. La única solución es ser aceptado por gracia. Ser aceptado por gracia. Amén. Tuve la oportunidad hace algunos años en Tampa de comer en la casa de un millonario. Él era abogado, muy próspero, y me llevaron ahí a su mansión, a su palacio ahí. Todo era brillante, era hermosísimo. Afortunadamente era cristiano, lo que era un nexo importante para mí. Y cuando yo estaba sentado ahí en el lujoso sofá y me trataron muy bien, me trataron pero excelente. Yo pensé, dije, la única manera de que yo esté aquí y que sea bienvenido y que me inviten a comer, que me inviten a orar y que me distingan es solo por gracia. Porque si era por nivel socioeconómico no le llegaban ni a los talones. Si era por educación tampoco. Si era por posición social menos. Solo por gracia yo estaba disfrutando de esa hermosa familia. Oiga, allá no es normal cuando uno lo quiere invitar a comer, lo invita a un restaurante. Cuando alguien lo invita a su casa, sobre todo alguien de alto nivel, es porque realmente usted dice, esta gente me está apreciando, o me quiere mucho, o me tiene mucha confianza. Para que le abran las puertas de su hogar. Y yo, me abrieron las puertas de su hogar. Y quiero decirle que llegué hasta el dormitorio principal, a ese nivel. Obviamente me sentí yo un poco incómodo porque uno no está acostumbrado a ese roce, a ese nivel, pero de todas maneras disfruté lo que había que comer, disfruté lo que había que beber, los ricos jugos y todo eso. De igual forma nosotros no somos dignos ni lo seremos jamás de ser hijo de Dios, ni obrero de Dios, ni siervo de Dios, ni nada de Dios. Porque Él es tan grande, tan perfecto, tan absoluto, Amén. que solamente por gracia podríamos acceder a eso. Amén. Amén. Yo estuve almorzando con el actual presidente de Guatemala. Por gracia. Él no tiene idea que yo existo, pero ahí estaba comiendo yo. Si el día de mañana lo llamara a usted el secretario personal de Donald Trump, del rubiecito de oro, y le dijera, mira, te voy a mandar mi jet personal porque quiero que el martes estemos en una comida ahí en la Casa Blanca, quiero presentarte mi familia, quiero conversar contigo. ¿Qué tal? ¿Iría usted o no? Con todo pagado, jet. Obvio que sí, yo voy. Yo voy. No es malo. Y si me dan una ofrenda, mejor todavía. Entonces, ¿cuánto más honor que nuestro Padre Celestial? Que nos abre las puertas del cielo, que nos abre las puertas de su corazón, que nosotros, como este hijo pródigo, no éramos dignos ni de comer las algarrobas de los cerdos, pero hoy estamos sentados a la mesa del Rey, comiendo los manjares espirituales, vistiéndonos como reyes, como príncipes, como sacerdotes, lavados en su sangre maravillosa. Hoy día somos la envidia del diablo.
Porque aunque él fue querubín grande y protector, hoy día está súper perdido y condenado y su destino es el lago de fuego. Pero su destino y mi destino, si permanecemos en Cristo, son las calles de oro, el mar de cristal, la nueva Jerusalén, cruzar las puertas de perlas, ver el trono de Dios, el rostro del Padre. Demos un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Ya no seamos más huérfanos. No seamos más huérfanos. Mi hija me escribía un mensaje y decía: no todos los días son buenos, pero todos los días traen algo bueno. Dios bendiga a mi hija, ¿no? Amén. Es verdad, no todos los días son buenos. Hay algunos increíblemente buenos y otros increíblemente malos o difíciles, pero todos tienen algo bueno. Y en Cristo tenemos el mejor y más súper bueno de todos los destinos y de todos los futuros. Porque yo tengo pensamiento de bien y no de mal, dice el Señor, para su iglesia, a fin de darnos un futuro, un destino, una gloria. ¿Sabe lo que le espera a usted? La gloria venidera. La gloria venidera. Hay gente que sufre por llegar a fin de mes para que le llegue un cheque o le llegue una transferencia bancaria, y lo que nos espera a nosotros es la gloria venidera. Es caminar en medio de los santos, en medio de los ángeles, querubines, serafines, es realmente conocer a Dios. Yo le aseguro que no conocemos a Dios. Job dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Bueno, no es lo mismo leer de Cristo, y Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, a tenerlo frente a frente y ver sus ojos, ver su rostro, su resplandor, sumergirse en el río de amor que fluye de Él. Wow, eso es gloria, eso es maravilloso. Pero hay que arrepentirse y hay que actuar. Este hijo pródigo no solo se arrepintió, no solo sufrió la orfandad, sino que dio el primer paso rumbo a su padre. Y nosotros tenemos que dar toda la vida estos pequeños pasos. Toda la vida. En pequeños errores, en pequeñas faltas o en grandes pecados, la solución siempre está conciencia, arrepentimiento y dar el primer paso que nos lleva a la libertad, a la restauración, a la renovación, a la vivificación. Amén. Y levantándose, dice versículo 20, vino su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Amén. Wow, este padre es a todo dar. Este sí que es padre, dirían los mexicanos, pero qué padre. Le vio, y en ese amor en el cual miraba el horizonte cada día, de pronto ve en el camino un punto conocido. A ver, yo conozco ese andar, yo conozco ese bamboleo, yo conozco ese caminar medio torcido, medio inclinado para el lado derecho. Lo conozco, es mi hijo, allá está. No importa si viene mugriento, si viene chascón todo desgreñado, no importa si viene con su ropa raída, pero él le conoció, y lo primero que explotó no fue resentimiento, no fue rencor, no fue amargura, sino es amor. El Padre le amó, y la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios el Padre al mundo pródigo, que envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Demos un aplauso al Señor, porque Él merece un gran aplauso. Aleluya. Pero el Padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Como Dios nos honra, nos cambia hasta la manera de hablar. Dios nos va puliendo como un diamante, lo va puliendo. Dice: traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Aquí el pastor Daniel hubiera estado muy feliz comiendo el becerro gordo. Hagamos asado, papi, hagamos asado, un buen costillar. Tiremos ahí las piezas de lomo ahí, que se llene el aire de ese perfume. Aleluya. Yo creo que él había estado ahí cortando la carne y tirándola a las brasas.
Vamos comiendo con Cristo. Traigan el becerro gordo y disfrutemos. Va a morir el pobre becerrito, pero todos nos vamos a gozar. Alguien tiene que pagar el precio. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Versículo 24. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Comenzaron a regocijarse. Gloria a Dios. Vamos a saltarnos al versículo 31, si no, no vamos a terminar esta parábola nunca. Él entonces le dijo: hijo, el papá le habla al otro hijo, tú siempre estás conmigo. Tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Cuántos saben que todo lo que hay en el reino de Dios es para los hijos de Dios? Amén. ¿Hace así? Todo lo que hay en el reino del Padre es herencia de los hijos. Amén. Dice la Biblia que somos coherederos con Cristo Jesús. Amén. Coherederos. Y no dice herederos en menor escala, sino que coherederos, herederos conjuntamente. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hay dos expresiones de hallar al Señor. Uno es cuando viene el hijo pródigo, el pecador del mundo, embarrado, sucio, flagelado, y es lavado en la sangre de Cristo, es hecho una nueva criatura, su corazón es sanado, es vestido espiritualmente, ya no está desnudo, ya no es un gadareno endemoniado, sino que es un príncipe delante del Señor. Qué maravilloso, todos hemos pasado por eso, y sin ese proceso, sin esa vivencia, nuestra vida no tendría ningún sentido. Pero también yo puedo dar una segunda lectura, y es cuando nos volvemos a reencontrar, a rehallar, no sé si existe esa palabra, pero rehallar con el Señor. Y es cuando de alguna manera el fuego de ser hijo de Dios, de ser cristiano, se apaga por la monotonía. Se apaga. Yo recuerdo cuando tenía 15, 16, 17 años, era una desesperación por llegar a la casa del Señor, de orar. Yo recuerdo que hablé creo que con la pastora, y le dije: yo puedo llegar temprano. Sí, perfecto. Y yo llegaba al culto y me metía entre las bancas. En el tiempo se usaban bancas, no sillas como ahora, y me metía entre las bancas y me tiraba ahí en un rinconcito a orar. Y era tanta mi hambre de estar con el Señor que no podía esperar la hora del culto, tenía que llegar antes. Y me metía por ahí entre las bancas y estaba ahí a oscuras un buen rato, y cuando llegaban los hermanos, llegaban conversando en voz alta, riéndose, disfrutando de la vida cristiana, y de pronto se encontraron un bulto, y ese bulto era su servidor. Decía: oh, perdón, hermano, no sabía que estaba aquí. Y era algo maravilloso. Llegar ahí era apasionante. Luego, ya cuando pasaron unos años, por cosas de mi familia, nos cambiamos de iglesia y se nos hizo la vida un poco más pesada. Eran los 80, una época muy difícil, y la verdad que yo, sinceramente, algunas veces me costaba llegar a la iglesia. No es que andaba descarriado, no, pero yo le estaba pidiendo cosas al Señor y Él no me respondía, y yo estaba un poco bravo con el Señor. Y le decía: Señor, si tú no me contestas, yo no voy más a la iglesia. Imagínate, yo estaba asustado. Se iba a perder de mí. Pero como Dios se la sabe de todas, un día el pastor me dice: hermano Alex, venga, sí, yo veo que usted viene todos los servicios, martes, miércoles, los voluntarios, jueves, domingo, escuela dominical, predicación, todo, estaba en todo. Era el canapé, estaba en todas. Entonces me dice: yo le voy a pasar una copia de la llave del templo. Como usted llega temprano, cuando los hermanos lleguen, usted tiene el templo abierto, y mientras no llegue el portero oficial, usted va a ser el portero. Y yo pensando: yo no quería ir a la iglesia. Llegaba igual escuchaba la palabra, pero estaba lidiando con el Señor, y más encima me pasan las llaves y me amarran.
Y tenía que llegar a fuerza el primero. Y llegaba el primero, y llegaba a todas, y seguía a todas. Y luego va pasando los procesos de la vida. Partimos este pastorado con tanta ilusión y con tanta esperanza. Yo me acuerdo que los primeros 2 años de pastorado era como el pololeo con la iglesia. Ese tiempo la iglesia creció bastante, éramos más de 60. ¡Oh, qué lindo! ¡Qué bueno! Luego vamos a hacer 500, decía yo. ¡Aleluya! Vamos a hacer una iglesia de 500, hermano. Y vamos a hacer misiones y obra social. Y vamos a levantar un tremendo templo y un instituto bíblico. 2 años maravillosos. Hasta que me estrellé. Cuando uno empieza a conocer que algunas ovejitas son cabritos, son lobitos, y uno también no es el mejor pastor del mundo, para que, aunque usted piense lo contrario, pero no es así. Estamos en aprendizaje, en entrenamiento. Y otra vez ahí como que no se la atragan, me quedaría hoy día en la casa. No, Alex, no hay opciones, no options. No, tienes que estar ahí con la mejor cara, el mejor sermón, la mejor gracia, la mejor unción, porque si no te vas a transformar en un huérfano espiritual. Y no vas a percibir mucho que vengan con espíritu de orfandad, queriendo una palabra, queriendo una administración, queriendo un fluir del Espíritu Santo, necesitando oración por sanidad, y tú vas a estar preocupado tus cosas egoístas o amurrado en casa, cuando aquí yo tengo un lugar para servir. ¿Qué prefieres? ¿Eso? ¿Un lugar de servicio o hay una vacante de alimentador de cerdos en la provincia lejana? No, Señor. Yo prefiero estar acá. Porque, bueno, de tiempo en tiempo el Señor nos regalonea con un becerro gordo, y aunque sea con un completo a las 5 de la tarde, y nos gozamos. La gracia del Señor siempre se va reinventando. Y la reflexión final es: ya sea que nuestras vidas estén luchando por romper una esclavitud de pecado, o simplemente estamos luchando contra el desgaste espiritual, emocional, del paso de los años, del paso, tal vez la salud no es como antes, tal vez la juventud no es como antes, tal vez la música no es como antes. Oye, yo he echado de menos esa iglesia de antes, pero sé que la iglesia de antes se quedó en el antes. Y todo lo que tenemos sobre tantos años, echamos de menos esa iglesia. Cuando los hermanos decían: ¡aleluya! ¡Gloria al Cordero! Amén. Vamos, firme y adelante, una vez, otra vez, vamos, repita el himno, vamos otra vez. Y la panchita, tin, 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 tin. Y los guitarristas, tin, tin, tin. Luego levantaba la guitarra para decir stop, para decir detente. Y había un ambiente, y los hermanos no sabían mucho Biblia, pero decían: ¡aleluya! ¡Gloria al Cordero! ¡Amén! Y vamos a conversar y vamos a ver los testimonios del Señor. No había la multimedia, no había cámara como ahora, pero nos gozábamos. Y éramos exuberantes, ruidosos. Sí, Señor. Hoy día vamos a ser culpables. Pastor, por favor, no levante tanto la voz. Gracias. Hermosa palabra. Echamos de menos, ¿sí o no, Pastor Daniel? Amén. Echa de menos esos tiempos de pentecostal pete de hueso colorado. Así es. Cuando nuestro pastor nos daba de palos. Ay, tenía una maderera, nos daba de palos y lo encontramos tan lindo. Me apaleó el Señor. Pero era lo mejor que había. Bueno, reinventémonos. Lo que somos desde antes de Marco Witt. Lo que somos mucho antes de Cristín Di Clario. Reinventémonos y cantemos: preciosa sangre. ¿Cómo es? Que me transformó. ¿Quién me transformó? Bueno, cambiemos cuando Dios a la hueste de Israel por preciosa sangre. Las dos cosas son hermosas.
¿Ya? Hay que reinventarse. Amén. ¿Cuánto quieren reinventarse en el Señor? Digámosle no al espíritu de orfandad. Digámosle no al cansancio, al desgaste, a la fatiga, a todo lo que nos aleja del Señor. Te invito que vamos a orar. Y vamos a abrir nuestro corazón al Señor. Amén. Oremos al Señor. Gloria a Dios. Padre Santo, maravilloso.